Hay trabajos que han existido desde tiempos antiguos hasta la actualidad, que se han adaptado a los tiempos y siguen siendo necesarios, como los comerciantes, los maestros, los médicos o sanadores, los constructores y otros muchos más. Pero a veces surgen necesidades o ideas novedosas que ponen de moda trabajos singulares, que a veces pueden ser realmente asquerosos. Algunos duran mucho tiempo, otros, en cambio, desaparecen a los pocos años y quedan solo como una curiosidad de la historia. Cuéntanos en los comentarios cuál de estos trabajos asquerosos habrías aceptado. Bacinilleros. Durante mucho tiempo, uno de los trabajos más accesibles para la mayor parte de la gente era el del servicio doméstico. Las familias de recursos elevados contaban con casas grandes que requerían un personal numeroso para mantenerlas en buenas condiciones, de modo que era usual en estas casas que hubiera no solo muchos sirvientes, sino también que se les asignaran tareas especializadas. Los sirvientes de mayor tiempo de trabajo o con más experiencia tenían las labores más sencillas o prestigiosas, mientras que los más novatos, jóvenes o recién llegados tenían que tomar los trabajos que los demás evitaban. Uno de esos trabajos era el del bacinillero, o sirviente de la bacinilla. Este trabajo consistía en retirar las bacinillas de la familia, deshacerse de su contenido, limpiarlas bien y regresarlas a sus lugares, aunque tuviera que hacerlo más de una vez al día. Y debía combinar sus labores con otras de limpieza adicionales. Y es que aunque los primeros inodoros mecánicos ya existían hacia 1800, hubo que esperar hasta 1880 para que se perfeccionaran y comenzaran a instalarse de manera más regular en las casas pudientes. Para cuando llegaron, la labor de los bacinilleros se alivió, pues aunque todavía tenían que limpiar los inodoros, al menos no tenían que deshacerse de su contenido. Sanguijueleros. Las sanguijuelas son un tipo de gusanos, que tienen un cuerpo aplanado y anillado y que viven en muchos lugares del mundo. Los tipos más conocidos de sanguijuelas suelen alimentarse de la sangre de otros animales, por lo que se comportan como parásitos. En tiempos antiguos, los primeros médicos creían que un tipo especial de sanguijuelas podía ser usada con propósitos medicinales, porque creían que cuando se la colocaban a un paciente y succionaban su sangre, podían también extraer los humores o venenos que lo enfermaban. Esta creencia permaneció a lo largo de la historia hasta incluso el siglo XIX y era común que los médicos anduvieran buscando a este bichito para sus tratamientos. Por eso nació hace mucho tiempo el oficio de sanguijuelero, o sea, el recolector de sanguijuelas, que se hizo muy popular precisamente en el siglo XIX, cuando conseguían los especímenes adecuados, que depositaban en jarras, para luego vendérselas a los médicos. Conseguir las sanguijuelas era la parte más sencilla y desagradable al mismo tiempo, pues lo que hacían era adentrarse en arroyos o pantanos con las piernas desnudas, para lograr que las sanguijuelas se pegaran a ellas. Muchas veces, esta práctica los expuso a accidentes o enfermedades, pero el negocio valía la pena. Hacia finales del siglo, como el uso de sanguijuelas se había extendido tanto, comenzaron a criarlas en forma masiva, lo que terminó por acabar con el negocio de sanguijuelero. Aunque, en algunas partes del mundo todavía existe este oficio. Uno de los trabajos más desagradables, pero de mayor demanda en Londres durante el siglo XIX, fue el de los llamados buscadores de puro, que es como los curtidores de cuero llamaban el excremento de perro. Sí, exacto. O sea, eran recolectores de caca de perro. Los curtidores de cuero buscaban este producto porque servía muy bien para purificar el cuero y hacer que fuera mucho más flexible y suave. Y es que la demanda de cuero había crecido mucho en Inglaterra, ya que se usaba en una gran variedad de productos, como en el equipo de los caballos, la confección de botas, zapatos y bolsos, y también en el encuadernamiento de libros. Algunos de estos recolectores de excremento de perro conseguían acuerdos con perreras para encargarse de limpiarlas y recoger para ellos las heces, pero la mayoría tenía que salir a las calles de Londres en busca de las heces que dejaban los perros callejeros. Algunos de estos recolectores usaban un tipo de guante para recoger el excremento, pero la mayoría lo recogía directamente sin cubrirse las manos, porque era más fácil lavarse las manos que lavar los guantes. Durante prácticamente un siglo, el trabajo de buscador de puro fue un buen negocio para algunos de estos esforzados trabajadores, hasta que nuevos procesos y materiales lo volvieron innecesario. Resurreccionistas. Este no fue un trabajo honrado, más bien fue un negocio nacido de la desesperación y de la competencia. Sucedió que, en Inglaterra, a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX había una escasez de cadáveres. Sí, como lo oyeron,
Y es que por una serie de leyes que venían desde hacía unos 300 años, las restricciones para diseccionar cuerpos eran muy fuertes y las escuelas de medicina privadas, que habían aumentado mucho en la época, no contaban con suficiente material para la formación de sus futuros cirujanos. Esto había disparado la competencia entre ellas. Los profesores y dueños de las escuelas estaban tan desesperados que ofrecían sumas altísimas por cada cuerpo que les llevaban. Fue así como surgió el negocio de los llamados resurreccionistas, verdaderos ladrones de tumbas, que se encargaban de entrar en los cementerios por las noches y excavar cadáveres para vendérselos a los cirujanos. Los más frescos eran los mejor pagados. Así que hubo momentos en que no más habían enterrado a un individuo en el día, ya para la noche su cuerpo había desaparecido y parecía haber resucitado. De ahí que les llamaran resurreccionistas a estos ladrones de cuerpos. Desafortunadamente para los resurreccionistas, su negocio comenzó a declinar y finalmente desapareció cuando, hacia 1830, Inglaterra aprobó nuevas leyes que regulaban las escuelas de anatomía y la disección de cuerpos. Cargadores de la plaga. De las plagas que asolaron Europa durante siglos, la más famosa y temida fue la peste negra. Esta peste estalló en Europa primero en el siglo XIV, luego se mantuvo manejable por un tiempo, hasta que volvió a tomar fuerza en el siglo XVII en Italia y en Inglaterra, para desaparecer tiempo después. Esta situación hizo que surgieran trabajos necesarios, aunque ciertamente muy desagradables, como los llamados cargadores de la plaga, que surgió en Londres en 1665, cuando el gobierno ordenó que se recogieran a los muertos durante la noche y se les enterrara. Ante esta orden, las iglesias contrataron a los cargadores de la plaga para que recorrieran las calles de la ciudad durante la noche y recogieran los cuerpos, y así pudieran llevarlos a los campos santos de las iglesias donde recibían sepultura colectiva. Granjeros de gong. A falta de alcantarillado público o sistemas de drenaje de aguas negras, la gente tenía que dejar sus heces en ciertos pozos, llamados pozos ciegos o pozos negros, o en huecos cavados en la tierra, o incluso en letrinas públicas que algunas ciudades como Londres ofrecían a sus residentes. Precisamente en Inglaterra se les comenzó a llamar gong tanto a las heces humanas como a los recipientes que las recibían. Para deshacerse de todo este material humano de desecho, surgieron entonces los llamados granjeros de gong, que tenían la misión de excavar los huecos o entrar en las letrinas o pozos para retirar todas esas deposiciones, llevarlas a una carreta y sacarlas de la ciudad, hacia algún botadero lejano. Su trabajo era necesario, pero muy mal visto, tanto que estos esforzados trabajadores tenían que llevarlo a cabo solo durante la noche, al punto que también fueron llamados hombres de la noche. Y tenían que asegurarse de conseguir todo el material posible, porque recibían su pago por tonelada. Los granjeros de gong siguieron existiendo por más de 300 años y solo comenzaron a decrecer cuando nuevos sistemas de retretes aparecieron en el siglo XIX. Sin embargo, su desaparición no se dio en Inglaterra hasta después de 1885, cuando se generalizó la primera red de alcantarillado público en el país. Pero esa es otra historia.